Bien, a partir de ahorita entonces estoy grabando. Voy a empezar con el tema 1.2, teorema del triángulo isósceles. Problema. Demuestra que si el triángulo, esto sirve para denotar un triángulo, este símbolo, si el triángulo ABC es isósceles, ya dijimos nosotros en el tema 1.1 qué significa que sea isósceles, con lados AB, este lado, y AC iguales, por ser isósceles, ¿verdad? Entonces, esto me sirve para denotar un ángulo. El ángulo ABC, vamos a ver cuál es el ángulo ABC. Primero empieza con A, B, C. Entonces se está refiriendo al ángulo B, porque las letras que está en medio me está diciendo de cuál vértice está hablando. Está hablando de este, entonces de este ángulo se refiere. El ángulo ABC es igual al ángulo ACB. Entonces me está diciendo que demuestre que estos dos ángulos son iguales. Dice, como aplicación de los criterios de congruencia de triángulos, se tiene la demostración de un teorema clásico conocido como el Pons Asinorum, o puente de los burros, que establece en un triángulo isósceles los ángulos de la base son congruentes, es decir, son iguales. Y dice aquí, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados congruentes y el tercer lado se llama base. Aquí tenemos estos dos lados que son congruentes y este lado se llama base. Entonces vamos a hacer la demostración como las que hicimos en la unidad 5, la afirmación y la justificación. Y voy a decir primero para demostrarlo, voy a utilizar el criterio, uno de los criterios de congruencia. ¿Se recuerdan de los 3 criterios de congruencia que vimos? Entonces vamos a dibujar el triángulo, pero vamos a hacer algo. Le vamos en este caso a trazar su altura. Al trazar su altura, este triángulo se divide en dos. Le vamos a llamar a este segmento, en este caso a este punto D, y acá se me forman dos triángulos. Este triángulo de acá se llama ABD y este triángulo de acá se llama ACD. Vamos a analizar estos dos triángulos. Vamos a demostrar si son congruentes, es decir, si son iguales. Si al doblarlos por esta parte coincidirían perfectamente. Entonces vamos a demostrar que este ángulo es igual a este. Para comenzar vamos a decir que AB es igual a AC. AB es igual a AC. ¿Por qué? Por hipótesis, porque ya lo dice aquí. Vamos a decir también que BD, este segmentito, desde B hasta D, es igual a DC. ¿Por qué? Porque como lo dividimos, en este caso por su altura, queda en dos partes iguales. Entonces cada segmento BD y el segmento DC son iguales. ¿Por qué son iguales? Por construcción. Así lo definimos al trazar esta altura. Entonces, ya demostramos que estos dos triángulos, es decir, este triángulo de la mitad, ¿verdad? Que es el ABD, es igual al triángulo ACD. Si los dobláramos quedarían perfectamente. ¿Por qué? Por el criterio lado, 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 ya que este lado es igual que este. Este otro segmento de lado es igual que este otro. Y comparten un lado en común, AD es en común para los dos, entonces tienen tres lados correspondientes y que son congruentes. Por lo tanto, los dos triángulos van a ser congruentes también, o sea, iguales. Y si son iguales y como van a quedar perfectamente al sobreponer uno con el otro, entonces este ángulo va a tener la misma medida que el otro ángulo. Por lo tanto, ya queda demostrado que el ángulo ABC, es decir, ABC, este ángulo, es igual al ángulo AC
ACB, a este otro. Por la congruencia de los triángulos, ya sabemos que si dos triángulos son iguales, son congruentes, entonces todos sus elementos correspondientes van a ser iguales. Por lo tanto, queda demostrado. Bien, entonces dice, en un triángulo isósceles, los ángulos de la base son congruentes. Ya demostramos que si el triángulo es isósceles, entonces los ángulos de la base van a ser congruentes, o sea, iguales. Ahora voy a explicar un ejemplo parecido al del lapicito, muy parecido al primero que aparece en el lapicito, y me dice que este es un triángulo isósceles y que uno de sus ángulos mide 55, uno de los ángulos de la base mide 55. Dice acá, sus ángulos adyacentes son iguales. Como necesito determinar la media de los ángulos restantes, me hace falta encontrar cuánto mide el ángulo C y cuánto mide el ángulo A. Pero puedo utilizar la definición que los ángulos adyacentes son iguales, es decir, los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. Entonces, si este mide 55, el ángulo C va a medir también 55. Eso ya lo sé por definición, porque ya lo demostramos. Entonces, el ángulo C mide igual que el ángulo B, por ser ángulos de la base de un triángulo isósceles. Ya tengo dos. Hoy solo me hace falta encontrar cuánto mide el ángulo A. Yo ya sé también que los ángulos internos de un triángulo suman 180. Quiere decir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C van a medir 180 grados. Pero ya tengo, por ejemplo, bueno, aquí me equivoqué de incógnita, tendría que haber sido la A. Ya tengo que el ángulo B y el ángulo C miden ambos 55. Entonces sumamos 55 más 55, nos da 110. Pasamos a restar, porque como estaba sumando, pasa acá al otro lado a restar. Por lo tanto, el ángulo A, que es el que andamos buscando, aquí hay un error de letra, el ángulo A mide 70 grados. 70 grados. Como ya conocíamos estos dos que miden 55, los sumamos, dan 110. Para 180 hace falta 70. Quiere decir que el ángulo A tiene que medir 70 grados. Entonces esa era la respuesta para el lapicito, bueno, un ejemplo parecido al del lapicito que quería mostrarles. Eso es todo entonces. Lo del tema 2.